¿Sabías que...? Dime, cuéntame. ¿Nuestro planeta está vivo? Respira, cambia y se transforma cada día bajo la influencia de algo que, aunque invisible, lo envuelve por completo, la atmósfera. En ella se originan los vientos, las lluvias, las nubes y las tormentas, fenómenos que, juntos, moldean la vida sobre la Tierra. Pero ¿qué diferencia hay entre el tiempo y el clima? ¿Por qué en unas regiones hace frío todo el año y en otras llueve casi a diario? Y sobre todo, ¿cómo podemos entender los patrones que rigen estos cambios? En este capítulo vamos a descubrir cómo funciona el clima de nuestro planeta. Aprenderemos qué lo compone, qué lo modifica y cómo se organiza en grandes zonas climáticas que determinan paisajes tan distintos como un desierto, una selva tropical o una montaña nevada. También conoceremos los elementos del clima, el viento, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica y las precipitaciones. Y veremos cómo, al combinarse, dan forma a los distintos tipos de climas del mundo. Por último, aprenderemos a interpretar los climogramas, unos gráficos sencillos pero muy útiles que nos permiten leer el clima como si fuera un mapa del tiempo anual. Adelante, exploradores. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que envuelve a nuestro planeta y lo protege del frío y del vacío del espacio? Esa capa invisible pero esencial se llama atmósfera. Es una mezcla de gases que rodea la Tierra, como si fuera un gigantesco escudo que hace posible la vida. La atmósfera no es igual en todas partes, está formada por distintas capas, cada una con sus propias características y funciones. Comencemos desde abajo, justo donde vivimos nosotros. La troposfera es la capa más cercana a la superficie. Aquí se concentra casi todo el aire, y también se forman los fenómenos meteorológicos, las nubes, la lluvia, el viento o las tormentas. Es, por decirlo así, el escenario del clima. Por encima encontramos la estratosfera, donde se encuentra la famosa capa de ozono. Gracias a ella, la Tierra está protegida de las radiaciones ultravioletas del Sol. Sin esta capa, la vida tal como la conocemos no podría existir. Más arriba está la mesosfera, una zona donde el aire se vuelve muy frío y turbulento. Aquí, los meteoritos que entran en la atmósfera comienzan a desintegrarse, lo que muchas veces vemos como estrellas fugaces. Luego llegamos a la termosfera, también conocida como ionosfera. En esta capa, las temperaturas pueden alcanzar más de 1500 grados, y es el escenario donde ocurren las espectaculares auroras boreales, esas luces danzantes del norte y del sur del planeta. Y finalmente, está la exosfera, la capa más lejana. Aquí el aire es tan tenue que prácticamente se mezcla con el espacio exterior. Es la frontera entre la Tierra y el universo. Pero, ¿sabías que el aire que respiramos también tiene su propia receta? Está compuesto en su mayoría por nitrógeno, cerca del 78%, y oxígeno, alrededor del 21%. El resto son pequeñas cantidades de dióxido de carbono, vapor de agua y partículas de polvo y sal. Una combinación perfecta que permite la vida, el oxígeno que respiramos los animales y el dióxido de carbono que necesitan las plantas. La atmósfera también ejerce una presión sobre nosotros, aunque no la notemos. Y su densidad cambia según la altura y la temperatura. Cuanto más alto subimos, el aire se vuelve más ligero, y cuanto más frío está, más denso se vuelve. El clima. Uno de esos temas que parece simple, pero que encierra un mundo entero de fenómenos naturales. Para entenderlo, primero hay que distinguir entre tiempo y clima. El tiempo atmosférico es lo que sentimos cada día, si llueve, si hace calor, si sopla el viento o si el cielo está despejado. Puede cambiar de una hora a otra o de un día para el siguiente. En cambio, el clima es más paciente. Es el resultado de observar el tiempo durante muchos años hasta reconocer ciertos patrones que se repiten en una región del planeta. Por eso hablamos de climas cálidos, fríos, secos o húmedos.
El clima se define por varios elementos, como el viento, la humedad, las precipitaciones, la temperatura y la presión atmosférica. Pero estos elementos no actúan solos. Los factores climáticos son los que modifican su comportamiento. Entre ellos están la latitud, la altitud, el relieve y la continentalidad. La continentalidad, por ejemplo, tiene que ver con la distancia al mar. En las zonas costeras, el mar actúa como un regulador natural, evita los extremos de temperatura, haciendo que los inviernos sean más suaves y los veranos menos calurosos. En cambio, en el interior de los continentes, donde el mar ya no ejerce su influencia, las diferencias entre el día y la noche, o entre las estaciones, pueden ser mucho más marcadas. Entre los elementos del clima, el viento es uno de los más importantes. En realidad, el viento es simplemente aire en movimiento, generado por las diferencias de temperatura entre distintas partes del planeta. El sol calienta más unas zonas que otras, y el aire caliente, más ligero, tiende a subir, mientras que el aire frío, más denso, desciende. Ese intercambio constante busca equilibrar la temperatura de la Tierra, y así se forman las corrientes de aire que conocemos como vientos. Otro elemento esencial es la humedad. La atmósfera siempre contiene cierta cantidad de vapor de agua, que proviene de la evaporación de mares, ríos y lagos. La cantidad de vapor depende directamente de la temperatura. El aire cálido puede contener más vapor de agua, mientras que el aire frío apenas retiene humedad. Cuando el aire húmedo se enfría, ese vapor se condensa, formando nubes, y si el proceso continúa, se produce la lluvia, la nieve o el granizo. Así, cada soplo de viento, cada nube y cada gota de lluvia forman parte de un sistema perfecto, en constante movimiento, que llamamos clima. Cuando miramos al cielo y vemos caer la lluvia, o cuando una nevada cubre el paisaje de blanco, estamos presenciando uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza. Las precipitaciones. Se trata del agua que regresa desde la atmósfera hasta la superficie de la Tierra, ya sea en forma líquida, como la lluvia, o sólida, como la nieve y el granizo. Pero no llueve igual en todas partes. Existen varios factores climáticos que explican por qué algunas regiones son húmedas y verdes, mientras que otras son secas y áridas. Uno de esos factores es la latitud. Las zonas cercanas al Ecuador, donde el calor del sol provoca una intensa evaporación, suelen recibir abundantes precipitaciones. En cambio, conforme nos alejamos hacia los polos, el aire es más frío y seco, y las lluvias se vuelven escasas. También influye la altitud y el relieve. Las montañas, por ejemplo, actúan como barreras naturales. Las laderas que miran hacia el mar reciben el impacto del aire húmedo, que al ascender se enfría, se condensa y forma nubes que descargan lluvia. En el lado opuesto, el aire llega más seco y las precipitaciones son mucho menores. El tercer factor es la continentalidad. El mar es una enorme fuente de humedad, por eso las zonas costeras suelen ser más lluviosas. En cambio, el interior de los continentes, alejado de la influencia del mar, tiende a ser más seco. Todo este ciclo comienza con la evaporación. El agua se eleva en forma de vapor, el aire húmedo asciende, se enfría, y al no poder retener tanta humedad, parte de ese vapor se transforma en diminutas gotas que, al unirse, forman las nubes. Cuando estas gotas crecen y pesan demasiado, caen de nuevo a la tierra, y así se completa el ciclo. Aunque no podamos verla ni sentirla directamente, el aire que nos rodea tiene peso. Y ese peso ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre que conocemos como presión atmosférica. Esta presión no es igual en todas partes. En algunas zonas, el aire pesa más, en otras, menos. Y esas diferencias son las que determinan buena parte del tiempo meteorológico que vivimos cada día. Cuando el aire frío desciende, se acumula y ejerce una mayor presión sobre el suelo. Entonces, se forman las llamadas zonas de altas presiones, o anticiclones. Bajo un anticiclón, el cielo suele permanecer despejado, el ambiente seco,
y el tiempo estable. Por el contrario, cuando el aire caliente asciende, el peso del aire disminuye y se crean las zonas de bajas presiones, también conocidas como depresiones o borrascas. En ellas, el aire se mueve en espiral hacia arriba, se enfría y se condensa, formando nubes. El resultado, tiempo inestable, lluvias y viento. Pero lo más interesante ocurre en los límites entre un anticiclón y una borrasca. Allí se forman los llamados frentes lluviosos, donde masas de aire cálido y frío se encuentran y chocan. Si el aire cálido avanza sobre el frío, hablamos de un frente cálido, y si el aire frío es el que empuja al cálido, se genera un frente frío. Estos frentes son los responsables de muchos de los cambios bruscos del tiempo que observamos en los mapas meteorológicos. La presión atmosférica también varía por otras razones. Con la altitud, por ejemplo, al nivel del mar la presión es mayor, porque hay más aire encima. A medida que subimos, la capa de aire se hace más delgada y la presión disminuye. También influye la humedad, ya que el vapor de agua pesa menos que el aire seco. Por eso, cuando el aire es más húmedo, la presión baja, y la temperatura, el aire cálido es más ligero, por lo que la presión disminuye al aumentar el calor. En los mapas del tiempo, toda esta información se representa de forma visual mediante las isobaras, esas líneas que unen los puntos con igual presión atmosférica. Cuando las isobaras están muy juntas, los vientos son más intensos, y cuando se separan, el aire se mueve con más calma. En esos mapas, las zonas de alta presión aparecen con una gran A, y las zonas de baja presión con una B. Además, los frentes fríos se dibujan con una línea azul y pequeños triángulos que indican la dirección del aire frío, mientras que los frentes cálidos se representan con una línea roja, con semicírculos que muestran hacia dónde se desplaza el aire más templado. Así, leyendo un mapa meteorológico, podemos descifrar los movimientos invisibles del aire que determinan si mañana amanecerá despejado o si nos espera un buen chaparrón. El clima de la Tierra no se define en un solo día, ni siquiera en un año. Para conocerlo, los científicos observan y registran durante décadas los principales elementos del tiempo: la fuerza del viento, la humedad, la cantidad de lluvia o las variaciones de temperatura. Tras muchos años de mediciones, se obtienen promedios, como la temperatura media, que sirven para describir cómo es el clima de cada región del planeta. A partir de esos datos, los climatólogos han dividido la Tierra en grandes zonas climáticas, determinadas sobre todo por la latitud y las temperaturas predominantes. Estas zonas nos ayudan a entender por qué algunos lugares son cálidos y húmedos todo el año, mientras que otros están cubiertos de hielo o disfrutan de estaciones bien marcadas. Las zonas climáticas cálidas se encuentran entre los dos trópicos. Allí, el sol cae casi de forma perpendicular durante todo el año, y las temperaturas medias superan los 22 grados centígrados. Las estaciones apenas se notan, los días suelen ser calurosos y las noches templadas, con pocas variaciones a lo largo del año. En las regiones cercanas al Ecuador, prácticamente no existen las estaciones como las conocemos. En los extremos del planeta se hallan las zonas climáticas frías. Estas regiones, situadas entre los círculos polares y los polos, viven bajo temperaturas muy bajas, que pueden ir desde los -20 hasta los -50 grados. Los hielos son casi eternos, y las estaciones se reducen a un invierno largo y severo, y un verano tan breve que casi pasa desapercibido. En estas latitudes, los rayos del sol llegan muy inclinados, apenas calentando la superficie terrestre. Entre ambos extremos se encuentran las zonas templadas. Aquí, las temperaturas son más suaves y equilibradas, y el año se divide claramente en 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Cada una tiene sus propias características y ritmos, marcando el ciclo natural de la vida. Y algo curioso sucede con estas zonas templadas: como hay una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, las estaciones están invertidas. Cuando en el norte es verano, en el sur es invierno. Y cuando el hemisferio norte se cubre de hojas otoñales, el sur florece con la llegada de la primavera. Así, la inclinación de la Tierra y la manera en que los rayos del sol inciden sobre ella son las que dan forma al mapa de los climas del mundo.
con él, a la enorme diversidad de paisajes y formas de vida que encontramos en cada rincón del planeta. El clima de nuestro planeta es tan variado como los paisajes que lo forman. Su clasificación depende principalmente de dos factores: la cantidad de precipitaciones y la temperatura media, que a su vez está determinada por la latitud. En general, consideramos clima húmedo a aquel que supera los 800 litros de lluvia por metro cuadrado al año. Sin embargo, hay zonas donde los climas no encajan del todo en una categoría y se denominan climas de transición. Y en lo más alto de las montañas encontramos un caso especial, el clima de alta montaña, que puede presentarse en distintas zonas climáticas y depende, sobre todo, de la altitud. Cuando pensamos en los climas cálidos, imaginamos lugares donde el sol parece no tomarse un descanso. Son regiones donde las temperaturas se mantienen altas durante todo el año y donde las estaciones, si existen, se distinguen más por la lluvia que por el frío o el calor. Comencemos con el clima ecuatorial, típico de lugares como Padang, en Indonesia. Aquí, el clima es un ejemplo perfecto de estabilidad. No hay estaciones marcadas y las temperaturas permanecen altas y constantes, alrededor de 27 grados centígrados durante todo el año. La diferencia entre el mes más cálido y el más fresco apenas alcanza los 3 grados, lo que convierte a esta zona en una de las más uniformes del planeta. Las lluvias son abundantes y regulares, superando los 2000 litros por metro cuadrado al año. Por eso, la vegetación es exuberante, con selvas tropicales densas que se mantienen verdes de manera permanente. Un poco más lejos del Ecuador, encontramos el clima tropical, como el que domina en Maputo, Mozambique. Aquí sí hay dos estaciones bien diferenciadas, una húmeda, con lluvias intensas y frecuentes, y otra seca, donde apenas llueve. Las precipitaciones pueden variar mucho, desde 500 hasta 2000 litros anuales. Pero las temperaturas se mantienen altas todo el año, siempre por encima de los 18 grados. Durante la estación húmeda, los paisajes se llenan de vida, y en la seca, la vegetación se adapta para resistir la falta de agua. Por último, nos encontramos con el clima desértico, o desierto cálido, como el que se da en Tamanrasset, Argelia. Aquí, el sol domina los cielos casi todos los días del año. Las temperaturas diurnas pueden alcanzar los 50 grados centígrados, mientras que por la noche, el calor desaparece y el termómetro puede bajar por debajo de los 0 grados. Las lluvias son muy escasas e irregulares, raramente superan los 250 litros por metro cuadrado al año, y muchas veces pasan meses sin que caiga una sola gota. A pesar de estas condiciones extremas, la vida encuentra formas sorprendentes de adaptarse, tanto en los animales como en las plantas que habitan estos paisajes áridos. En resumen, los climas cálidos abarcan una amplia variedad de ambientes, desde las selvas húmedas ecuatoriales, pasando por las sabanas tropicales, hasta los desiertos ardientes. Todos comparten una misma característica, la presencia constante del calor, ese sol que marca el ritmo de la vida en las regiones más luminosas del planeta. Cuando queremos conocer el clima de un lugar, no basta con decir que hace calor o que llueve mucho. Necesitamos observar cómo cambian las temperaturas y las precipitaciones a lo largo del año. Y para eso, existe una herramienta muy útil, el climograma. Un climograma es un gráfico que muestra, de forma clara y visual, cómo evolucionan las temperaturas y las precipitaciones durante los 12 meses del año en un lugar determinado. Es, por decirlo así, la huella digital del clima de una región. Para elaborarlo, lo primero es conseguir los datos meteorológicos, las temperaturas y precipitaciones medias de cada mes. Luego, esos valores se organizan en una tabla que también incluye la temperatura media anual y el total de precipitaciones del año. Una vez que tenemos los datos, llega el momento de representarlos. En el eje horizontal, colocamos los meses del año. A la izquierda, un eje vertical para las temperaturas, expresadas en grados centígrados, y a la derecha, otro eje para las precipitaciones, en milímetros o litros por metro cuadrado. Después, marcamos los puntos de temperatura de cada mes y los unimos con una línea roja.
Eso nos permitirá ver cuándo hace más calor y cuándo más frío. Por otro lado, las precipitaciones se dibujan como barras azules, una por cada mes, que muestran en qué épocas del año llueve más o menos. Veamos un ejemplo concreto: el clima mediterráneo, como el de la ciudad de Alicante. Allí, la temperatura media anual es de 17,8 grados centígrados, lo que nos indica un clima templado. En su climograma, podemos observar que las temperaturas son suaves en invierno y elevadas en verano, con máximas en los meses de julio y agosto. En cuanto a las precipitaciones, se reparten de forma irregular. Llueve principalmente en primavera y otoño, mientras que los meses de verano son secos. El total anual de precipitaciones es de unos 336 litros por metro cuadrado, una cantidad típica de los climas mediterráneos. Así, con un simple gráfico, podemos interpretar de un vistazo la personalidad del clima de un lugar, su calor, su lluvia, y cómo se reparten a lo largo del año. El climograma es, en definitiva, una herramienta esencial para comprender cómo funciona el clima en cada rincón del planeta. Y así, llegamos al final de este recorrido por el clima y sus elementos. Ahora ya sabes cómo la temperatura, la presión, el viento o la lluvia trabajan juntos para dar forma a los distintos paisajes del planeta. Si te ha gustado este viaje por la Tierra y quieres seguir aprendiendo más curiosidades sobre nuestro mundo, suscríbete al canal Dime Cuéntame y acompáñame en el próximo episodio. Adiós.